Hace mucho que nos venían a escribir bastantes personas distintas para contarnos sobre este usuario, Kelvin García, y sobre lo peligroso que es él en redes, debido a sus múltiples acusaciones de cosas bastante turbias. Buenas gente, yo soy Luca. Y hoy les vengo a hablar del caso de un gachatuber que me pareció bastante turbio mientras más iba investigando sobre este y que tenía pendiente de hacer hace tiempo, pero que se me fue retrasando hasta hoy que al fin decido hacerlo. Y fue gracias a ustedes que nos enteramos de este usuario y su trasfondo principalmente, así que una vez más gracias por pasar el contexto de todo esto, si no ni nos hubiéramos enterado. Y es sobre este usuario llamado Kelvin García, quien tiene tantas cuentas que ya ni sabemos cuál de todas mostrarles, pero que se hizo viral negativamente con estas cuentas y nombres de usuario de por aquí. Diría que todas estas acusaciones en su contra, comienzan más o menos en 2021, cuando el opinólogo Ochuya, hace un vídeo titulado, Steven García el mayor acosador de internet, en el que cuenta actitudes bastante tóxicas de Kelvin como que por ejemplo, les hacía imágenes feas incitando la muerte a quienes le criticaban en algo mínimo, y hasta ese momento, más o menos 2019 y 2020, que fue cuando empezó a aparecer en redes, no hacía cosas tan tremendas como las que les vamos a contar más adelante en este vídeo. Quédate por ahí y no te vayas, porque hoy te vamos a mostrar quién es Kelvin García. Realmente esta persona viene dando problemas en redes sociales desde hace mucho tiempo. Exactamente desde el 2021 es que se habla negativamente de él, en donde se le acusa de muchas cosas realmente turbias, así que trataremos de ir ordenando la información y les contaremos lo que creamos más relevante, pero en resumen, este usuario es tremendo y debería estar directamente fuera de cualquier red social y al alcance de menores de edad. Como les contábamos antes, en 2021 más o menos, Kelvin empezó a ser acusado de cosas un poco turbias, pero no tan tremendas como las actuales, pero ya estaba empezando a ser bastante problemático. Realmente te das cuenta al ver las miniaturas de sus vídeos y su contenido en general, que esta persona no te va a aportar nada positivo ni a ti, ni a la comunidad a la que pertenece, y esto es por solo mostrarte alguna de las miniaturas de sus tantos canales de YouTube, porque perdimos la cuenta realmente de cuántos canales tiene en la actualidad. Pues bueno, resulta que ya en agosto de este año 2021, él ya había cumplido los 18 años, y seguía con su contenido de gacha sin propósito, el cual la gente en su momento, ya andaba criticando porque la verdad es que habían muchas opiniones muy negativas sobre él. A él no se le ocurre nada más inteligente que ir respondiendo inmaduramente a todos los comentarios hate en su contra en vez de simplemente ignorarlos y ya, pero no, él decide siempre redoblar la apuesta e ir a un nivel más allá de cringe y fingiría que mata a estos haters en gacha y muestra las imágenes de esto creyendo que esto es épico, pero lo que generaba era cada vez más rechazo aún. Haciendo también que sus pocos seguidores quieran tumbar canales de manera fraudulenta y alentando a la creadores de contenido que solo buscaban que recapacite por lo que hacía en su momento. También en este vídeo de aquí, quien lo criticó aseguraba que Kelvin era novio de una niña de 11 años llamada Daniela, él teniendo 17 casi 18, algo que es realmente turbio. Y que bueno, había tenido problemas con esta y con los padres de esta como para variar, ya que es más que obvio lo turbia que era esa relación. Luego de la ruptura y toda esa cosa, el man decide hacerle un vídeo por alguna extraña razón, tirándole hate a esta chica con los Ox de la selección argentina. Y para cerrar este tema, claramente es obvio que es ilegal conversar o tener novias virtuales de esa edad, teniendo tú 18 casi 19 años en Nicaragua especialmente, que es el país donde reside él.
Investigando más sobre él, pensé que había cambiado su actitud con los años, ya que hacer estas cosas tan terribles se supone que debería darte una enseñanza, y más cuando todavía aún sigue en internet, pero pues no. Su siguiente víctima fue una tal Sarada de Wolf. Una chica de 15 años que aparentemente, según este vídeo, fue novia de Kelvin durante un lapso de tiempo hasta que este le fue infiel y terminaron su relación. No me consta realmente, pero se dice que Kelvin jamás pidió disculpas por estos actos que cometió con estas menores de edad y ni siquiera salió a hacer declaraciones públicas. Nunca ofreció una disculpa sincera a las menores que había perjudicado, ni siquiera mostró remordimiento por sus acciones. En cambio, trató desesperadamente de borrar las pruebas para evitar consecuencias. Aunque bueno, fácilmente te puedes dar cuenta de que algo en él no funciona correctamente teniendo en cuenta que además de todo lo anterior, hace imágenes subidas de tono con ox de gacha y roleando a su vez. Las imágenes las extraímos de vídeos que hablaban de Kelvin y que bueno, no aclaran bien si en estos grupos había menores de edad, pero este mensaje de por aquí de Kelvin me hace levantar una ceja y dudar de que probablemente haya habido. También para variar, se le ha acusado de cosas menores, pero que por hacer estas cosas, se le ha funado a otros gachatubers, como por ejemplo robar dibujos y pasarlos como que él los había hecho. Así es, Kelvin calcaba todo lo que se encontraba y lo subía a sus redes sin un mínimo crédito al artista original, y hay usuarios que se tomaron el tiempo de recopilar todos estos robos que él fue haciendo durante todo este tiempo. Se dice que llegó a robar fondos para sus vídeos, ox y demás cosas también. No sabemos si pidió disculpas por estas cosas del robo de dibujos y así todavía, pero bueno, es también parte de lo que queríamos contarles. Encontramos este archivo que explica algunas cosas un poco mejor y en orden y probablemente me haya saltado un par de cosas sin querer, pero aquí les estaré dejando esto para que tengan en cuenta. Y en verdad gracias a los que nos avisaron de este usuario, porque él era alguien que participaba activamente de nuestras dinámicas y vídeos, y que esté al alcance de nuestra audiencia teniendo este historial no lo podíamos permitir. No hay que darse callado ante estas cosas, y hay que esperar aunque sea unas mínimas disculpas por parte de esta persona que ha causado tantas polémicas a su alrededor para por lo menos poder esclarecer alguna de las tantas cosas que se dicen en su contra. Quienes todavía lo conozcan o sean sus amigos, presten atención a todo lo que se dijo en este vídeo, y a esta playlist que tiene muchos vídeos buenos, hablando y detallando más cosas de Kelvin, que decidimos obviar porque si no el vídeo sería larguísimo. La playlist con más vídeos está en la descripción de este mismo, y si todavía tienes dudas de este usuario, con esta playlist dejarás de tenerlas, porque son vídeos de distintas fechas y todos terminan diciendo lo mismo sobre él. Muchas gracias por haber visto hasta acá. Cualquier actualización del caso o lo que sea, lo estaremos haciendo en nuestras historias de Instagram o por el mismo YouTube con algún otro vídeo. Si llegaste hasta acá, nos serviría demasiado que dejes tu like y compartas este vídeo para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo vídeo.